amados hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga grande y poderosamente en este día. Reciban un saludo de paz, deseando que nuestro Padre Celestial les bendiga abundantemente. En este día vamos a meditar en un hermoso y bonito tema titulado No todo el que me dice Señor, Señor. Viendo pues que nuestro Padre, amados hermanos, desea que el caminar en el Evangelio vayamos creciendo en fe, en perseverancia y que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Les pido, amados hermanos, que me acompañen a orar. Bendito y bondadoso Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, gracias por el privilegio que me brindas de compartir tu palabra, gracias por todos tus cuidados y tus bendiciones recibidas. Ahora, mi Dios, vamos a meditar en tu palabra. Dame sabiduría de lo alto para exponerla, Señor, para compartirla y poner en mi boca las palabras adecuadas, bendito Dios, que sea para exaltar tu nombre. Y que esta palabra, bendito Dios, hable primero en mi vida y que haga también lo que tú quieras en cada vida y en cada corazón de aquellos que escuchan. Prepara, bendito Dios, nuestras mentes y corazones. Queremos atesorar tu palabra y no solamente eso, sino que ponerla en el terreno de la práctica, ponerlo por obra, Señor, y que así, bendito Dios, podamos sujetar, bendito Dios, nuestra voluntad a tu voluntad. Son súplicas y ruegos que te hacemos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, el tema hermoso de hoy, no todo el que me dice Señor, Señor. Y nuestro texto bíblico está en Mateo 7:21, que a su letra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, amados hermanos, el ser llamado al servicio del Evangelio no es una autorización para hacer todo lo que nos parece y usar dones para nuestro propio servicio. Pues hemos sido comprados con la sangre de Cristo y somos esclavos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor, amados hermanos, no se está refiriendo a quienes son parte de una organización religiosa, ni a los falsos maestros. Ahora está hablando a quienes han ostentado y recibido el Espíritu Santo y que han errado en el camino de su propio beneficio. El Mesías continuó con la advertencia y es muy claro en anunciar que no todo el que se declara cristiano, solo por el cumplimiento de algún rito o norma, y se ha alejado de la obediencia a Dios por su propia voluntad, o por sentirse privilegiado, o por ello llenándose de vanagloria, no podrá entrar en el reino de los cielos. La llave que abre la puerta del reino es la obediencia, y esta solo se verá cuando se haga la voluntad de Dios. El salmista, amados hermanos, escribió al respecto en el Salmo 40, 6 y 8. Aquí surge una pregunta: ¿cómo sé cuál es la voluntad del Padre? Inicialmente podemos decir que obedecer todas las instrucciones y señalamientos que el Señor Jesús está exponiendo. Y bueno, mis amados hermanos, hoy reflexionaremos sobre este hermoso tema. Y habrán, hermanos, quienes recibirán la triste sorpresa de que se llevarán, tanto como decía la introducción, los falsos profetas que predicaron un falso evangelio, y todos aquellos que creyeron. Igualmente tendrán una triste sorpresa todos aquellos que tuvieron al Señor cerca de su boca, pero muy lejos de su corazón. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no solamente quiere que le llamemos Señor, Señor. Él quiere que rindamos nuestra vida a Él en obediencia. En Lucas 6:46 encontramos: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Lastimosamente, amados hermanos, muchas personas tienen a Jesús como Señor en sus labios, pero no en sus corazones. Veamos lo que dice en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amados hermanos, muchas personas hablan lindas cosas sobre Jesús, lo alaban, bendicen, exaltan con sus palabras, pero no han creído en Él
como un salvador personal, como un Dios transformador, como un Dios real. Veamos lo que sucedió, amados hermanos, en 1 Samuel 16:7. Veamos este ejemplo. Natán le dijo a Saúl: a causa de tu desobediencia, su reino no será duradero. Y también le decía que Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en 1 Samuel 13:14 nos dice que el anhelo de David era conocer y obedecer la palabra de Dios en su vida. Como podemos leer en sus muchos salmos, en especial en el Salmo 119. Amados hermanos, esto convirtió a David en un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros podemos ser lo mismo si también nos entregamos de todo corazón a aprender de Dios, a conocer de su poder y sobre todo, amados hermanos, en obedecerle y hacer su santa voluntad. En este pasaje donde Saúl desobedece a Dios, ahí vemos reflejado el tema en consideración. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En cambio, amados hermanos, David tenía en su corazón un anhelo ferviente, y era el obedecer a Dios y hacer su santa voluntad. Nuestro Dios le manda a decir a Saúl: obediencia quiero y no sacrificio. Y si lo aplicamos en el día de hoy, es lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos, que obedezcamos fielmente a su palabra y que nos rindamos a su santa voluntad. Obediencia quiero y no sacrificio. Aquí vemos cómo Saúl se ve reflejado en este tema. Clamó al Señor: Señor, Señor, pero en su actuar él negó a su Señor. Y esto, amados hermanos, le trajo consecuencias fatales, las cuales nos amenazan en nuestro andar en el Evangelio. Si nosotros estamos en este grupo, tenemos que reflexionar y ponernos a cuenta con nuestro Dios y revisarnos nuestro corazón y no engañarnos a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, amados hermanos. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial? En Juan 6:29 encontramos: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Que creamos en nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que creamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro fiel Señor, como nuestro fiel Salvador, como el Salvador de nuestras vidas, que le recibamos, que le adoremos, que le sirvamos con todo nuestro corazón. Esto, amados hermanos, implica una genuina obediencia. No basta con oír la palabra, no basta con decir Señor, Señor, no basta con bautizarnos, porque el bautismo, amados hermanos, siendo la muerte y la sepultura del viejo hombre, del viejo ser de la vida pasada, implica un cambio radical de vida, un verdadero arrepentimiento. La obediencia, amados hermanos, no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas de nuestro Señor. Si no vivimos aplicando estas enseñanzas hermosas del Sermón del Monte, que son básicas y que deben gobernar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra conducta. Amados hermanos, la prueba principal del amor a nuestro Dios es la obediencia. Así lo dice en Juan 14:21-24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Debemos, amados hermanos, de vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Por tanto, debemos de cultivar una vida de consagración a nuestro Dios, una vida de entrega, una vida de comunión con nuestro Dios, para que cuando le clamemos, Él no esconda su rostro y nos pueda dar respuesta conforme a su voluntad y a su infinito amor. Amados hermanos, es una invitación a reiniciar nuestra vida, nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. De manera que si alguno dice su palabra allá en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cada día, amados hermanos, es necesario poner esas debilidades, poner esas encorvaduras que tenemos en nuestra vida espiritual en las manos del alfarero, para caminar, hermanos, en el Evangelio, pasos firmes, constantes hacia la renovación, la cual nos lleva a la salvación. Y procurar, hermanos amados, no encontrarnos en aquel grupo de hombres y mujeres a los que Jesús diría: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero para clamarle, amados hermanos, debemos de dejar atrás ese viejo hombre. Cuando hay una vida de entrega, una vida de obediencia, una vida de comunión constante con el Padre, entonces entramos al trono confiadamente, porque hemos crucificado la carne, como lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús, amados hermanos, nos hace entender, nos hace comprender que de Dios son el poder, la honra y la gloria a quien debemos rendirnos cotidianamente. Ahora veamos, amados hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Allá en Romanos 12:2 encontramos un pasaje muy hermoso, el cual nos dice que no nos conformemos a este siglo. La voluntad de Dios, amados hermanos, no es conformarse a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces vamos a saber cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre. Pero debemos poner en todo tiempo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo que su nombre sea dignificado. En 2 de Pedro 1 nos dice que vendrán falsos maestros, por quienes se desvían muchos de la verdad. Solamente cuando hagamos la voluntad de Dios podemos confiadamente entrar a su trono y decirle: Señor, Señor, y Él inclinará su oído y escuchará nuestra plegaria y seremos recibidos por el Padre. Hay, amados hermanos, muchos creyentes que claman: Señor, Señor, y su corazón está muy distante a Dios. Hay quienes dicen Señor y viven en un mundo de maldad, viven de manera impía, con un corazón lleno de maldad, lleno de codicia, lleno de envidia, lleno de celos, lleno de iras, de contienda. Pero todo aquel que se esfuerza para que Dios le ayude a vencer con todas estas obras de la carne, entonces Dios tiene grandes promesas, hermanos, para cada uno de nosotros. Dios sabe librar a los suyos. Leamos una porción muy hermosa que encontramos en 2 de Pedro 2, 9 al 18, que a su letra dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse en deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se usan a las almas, inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estos, dice su palabra, son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Hay muchos que dicen Señor, amados hermanos, hay muchos que dicen Señor, pero se ven reflejados en esta porción que acabamos de leer. Pero en Juan 8:44 encontramos a aquellos hermanos que se encuentran, que caen en la mentira. No hay verdad en ellos, dice su palabra. Son hijos del padre de la mentira, profesando fe y con sus hechos niegan a nuestro Dios. El que tiene el señorío de Dios quiere agradarle solo a Él, servirle solo a Él y adorarle solamente a Él. No nos engañemos, amados hermanos, a nosotros mismos. Vivamos un evangelio genuino. Demos honra a aquel que nos rescató de la muerte. Exaltemos su nombre en todo tiempo. Caminemos paso firme a la salvación. Recordemos que somos carta leída y podemos atraer alma a los que es de Jesús, como también podemos alejar a los que por nuestro testimonio no entran y no desean conocer a Jesús. Gracias, amados hermanos, por su atención. Dios les bendiga en este inicio de semana. Que tengan todos un día lleno de bendiciones. Vamos a orar. Bondadoso y bendito Padre Celestial, gracias Señor por permitirme compartir tu palabra. Nos acercamos, Señor eterno, al fin de la enseñanza del Sermón del Monte. Hemos sido, bendito Dios, fortalecidos en tu palabra, por lo cual te agradecemos. Permite, eterno Dios, que cada una de estas enseñanzas las pongamos por obra, Señor amado, para crecer espiritualmente y para ser fortalecidos y poder, eterno Dios, clamar confiadamente. Tú, Señor, conoces nuestros corazones y nos responderás conforme a tu infinito amor. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a cada integrante de este grupo, a los oyentes, miembros, oradores, expositores, a los administradores, Señor eterno. Provee sabiduría a cada uno para llevar a cabo este hermoso trabajo, el cual tiene por objetivo llevar tu evangelio a muchos lugares. Bendice a tus hijos que están enfermos. Pasa tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Bendice a tu pueblo que está pasando un momento difícil, una adversidad, un momento, Señor eterno, donde siente que su fuerza flaquea, Señor. Bendice a las familias de la tierra. Bendice los hogares, los matrimonios. Aquellas familias, Señor, que sufren porque tienen un hijo desviado del camino, porque tienen un hijo cautivo en un vicio, privado de libertad física. Ayuda, Señor, a todos tus hijos. Tu palabra nos conforta diciendo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, Señor eterno, porque tu Hijo Jesús venció, tuvo aflicciones, pero venció, porque no batallaba solo, sino que tenía el respaldo de su Padre Celestial. Gracias, amado Dios, por esta bella oportunidad, que esta semana tú nos puedas bendecir, guardar y proteger, y que en todo tiempo pongamos tu nombre en alto, y que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor amado, en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo hemos pedido todo. Amén y amén.